¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, trabajar solo para sobrevivir. En Aguascalientes, la tan prometida industrialización lo único que ha traído es empleo que cubre solamente los aspectos básicos de la vida. El salario promedio en la entidad es de apenas 302 pesos entre trabajadores formales. De los 544,000 trabajadores formales que tiene el Estado, alrededor de 300,000 percibe apenas entre 1 y 5 salarios mínimos, es decir, entre 70 y 350 pesos diarios. La canasta básica, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es de 844 pesos. Es decir, para adquirir los 29 productos de esta canasta, un empleado promedio con trabajo formal en Aguascalientes tendría que trabajar casi 3 días. Esa es la situación real del empleo en Aguascalientes. Es el tema que ponemos sobre la mesa aquí, en Más Allá de la Noticia. Los dos sectores económicos que más empleo generan en la entidad son el de la manufactura y el del comercio, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En concreto, para el sector manufacturero se espera un año difícil sin crecimiento sustancial a nivel nacional, según el diario El Economista. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora ya en compañía de nuestros panelistas aquí presentes para analizar un tema que sin duda se pone sobre la mesa, y no solamente porque el día de ayer estábamos conmemorando pues el Día del Trabajo, sino porque realmente ha sido una exigencia de muchos años en Aguascalientes. Por un lado, se escucha por parte de cada gobierno la presunción de la generación de empleos. Y la gente, por supuesto, que defiende es mejor tener empleo a no tener nada, por supuesto, y no estamos en contra de esta declaración. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones en las que se mantienen nuestros trabajadores en Aguascalientes? ¿Qué tanto estamos logrando ese desarrollo en el tema económico cuando hablamos de empleos, muchos de ellos calificados incluso por los propios trabajadores como empleos de hambre? Realmente esta ha sido una de las exigencias y, por otro lado, también una de las promesas que han tomado como bandera política los diferentes candidatos en su momento. Incluso el propio gobernador Martín Orozco, en su campaña, él prometió tener mejores salarios para los aguascalentenses. ¿Qué tanto se va a poder cumplir con esta meta? Quiero darle la bienvenida a nuestros expertos, nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompaña Francisco Ruiz, él es presidente de Coparmex en Aguascalientes. Bienvenido siempre, Paco. Muchas gracias, Rocío. Saludos a todo el auditorio y a nuestros compañeros en la mesa. Gracias por acompañarnos. A su lado se encuentra Osiel Guerrero, subsecretario del Trabajo y titular del Servicio Nacional de Empleo. Bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Osiel. Y con nosotros, por supuesto, colaborador Fernando Carrillo, especialista en temas económicos y financieros. Bienvenido siempre. Gracias, Rocío. Buenos días a todos. Seguimos en este programa que te digo es la apuesta de este gobierno, en donde creemos que a través de estas becas de capacitación podremos generar mejores salarios. Becas de capacitación. A ver, creo que este es un tema en el que podríamos ahondar más. Me gustaría primero ir escuchando la lectura que le han dado los expertos en esta mesa. Fernando Carrillo, la situación, y tú la ves casi siempre del otro lado de la moneda. Así es. Bueno, tenemos la fortuna de que estamos viendo una inercia de la realidad económica que se vio el sexenio pasado. Y bueno, tiene algunos números interesantes en cuanto a empleo y una dinámica que viene con fuerza. Lo veíamos como venir desde antes, o sea, eso va a pasar, va a empezar este gobierno pues capitalizando esa inercia. Lamentablemente, cuando hicimos este diagnóstico, decíamos esto se puede prolongar hasta 2 o 3 años, pero bueno, pues se nos cortó en el último mes del año y los principios del 2017, porque la situación de la economía a nivel mundial, aparte de que ya venía siendo recesiva, también tiene el factor Trump. Y entonces, bueno, pues se empiezan a modificar los escenarios. Entonces, esto yo creo que esta inercia que hoy es favorable y que pues deberíamos de tomar como un respiro y tener un planteamiento diferente para poder sustituirla de inmediato, pues hoy ya se va a recortar de 2 o 3 años, a lo mejor este año nada más, o incluso ni lleguemos a este año, en donde entonces ya esa inercia favorable de empleo ya no sea la que nos convenga.
En cuanto a empleo, en cuanto a salarios, pues sí, tiene toda la razón Ociel. La verdad es que no es nada más cuestión del gobierno, sino es una cuestión mucho más sistémica. Incluso involucra pues, al sector patronal, pero también involucra todas las situaciones que están alrededor del sistema económico, internacional y nacional. Y no está sencillo. El partir de un modelo que ya viene con muchos vicios, y acabamos de pasar el 1 de mayo, y recordar, bueno, que pues, por ejemplo, como factor de la riqueza, el trabajo, pues tienen muchos vicios heredados de décadas. Digo, los sindicatos de trabajadores no han cumplido su misión, se ha dejado este tema de rezago salarial, de la pobreza salarial, se ha dejado correr, no se le ha puesto freno. Pues hoy tratarlo de revertir es complicado, porque incluso las empresas ya no tienen ni siquiera la capacidad productiva en un mercado que se está restringiendo de pues, poder ofrecer más. Hay algunas que sí pueden, son muy pocas. La mayoría está en una situación de fragilidad económica. Entonces, bueno, estamos ante un cóctel complicado, explosivo, que, vamos, tenemos que encontrar soluciones mucho más sustentables. Ya no tanto las tradicionales que se han venido manejando sexenio tras sexenio. Desde que me acuerdo, Carlos Lozano, y los sistemas de capacitación en el empleo, las becas, en fin, pues sí, alivian, pero no resuelven de tajo. Alivian, pero no resuelven de tajo. ¿Qué sí podría resolver esto? Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, y bueno, más adelante me dirá ya la producción, tenemos un audio del gobernador Martín Orozco Sandoval, en donde precisamente habla de cuál sería la opción para poder lograr esa promesa de campaña, de poder mejorar los sueldos. Y habla mucho precisamente de ustedes, de los empresarios, de los patrones, Francisco. Yo creo que dan un excelente resumen, tanto Ciel como Fernando, de lo que está sucediendo en el mercado laboral en México, y preocupante no solo para Aguascalientes, como tú dices, Rocío, sino también para México. Creo yo que la solución debe estar, como bien se puntualiza, alrededor de las empresas. Es muy importante que todos entendamos que los que generamos empleo somos las empresas. Siempre lo he dicho, solo que el gobierno tenga un árbol en el que esté arrancando dinero, pues el dinero siempre se genera a través de impuestos, que son los que generan los trabajos dentro del gobierno, y a través de la productividad dentro de las empresas. Y la única manera de hacer a las empresas más productivas es con capital humano más productivo. Por eso luego se ve como la primera solución el tema de capacitación. ¿Cómo hago el capital humano, mi insumo más importante, el más productivo? Entonces, el mercado laboral no es distinto al mercado de productos y servicios. Es decir, si yo tengo un café, si yo tengo una computadora, si yo tengo un celular y ese precio está fijado en la oferta y demanda, pues lo mismo sucede con un trabajador. Si nosotros hubiéramos tenido otra planta, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que fuese distinta a Nissan, o una que no estuviese asociada a Nissan, pues entonces el mercado laboral hubiera competido por un personal calificado en tema salarial. Entonces se iban a pelear ese sueldo, iban a ver quién le podía pagar más dependiendo de sus rendimientos. Al no tener nosotros otra planta y tener estrategias proteccionistas hacia una planta y oligopólicas hacia una planta, pues entonces generamos una descompetencia laboral. Si nosotros vemos que no podemos competir laboralmente en un mercado de manufactura y tendríamos que hacerlo a través del mercado de tecnologías de la información o de capital del conocimiento, pues entonces veríamos cómo se pudiese despuntar, porque son mercados que definitivamente están teniendo una mayor demanda y entonces un mayor incremento salarial. La solución siempre está en sí cómo generar mejores oportunidades para las empresas, esto es impulsándolas, pero también cómo los trabajadores, y esto lo podemos ver desde las primarias, secundarias, universidades y capacidades técnicas, generamos mejores recursos humanos que puedan brindar mayor competitividad a las empresas. Y si me preguntas, como casi todos los problemas de México, se tienen que ir al tema educativo, definitivamente. Y es que a mí me llama mucho la atención, hace unos días podía platicar con el propio coordinador de planeación y proyectos de gobierno del Estado. Y en el tema de transporte público, incluso los propios empresarios y los que tienen que ver con estas plantas de la industria automotriz comentaban esa situación. Ellos no querían incluso que se hiciera una ruta que llegara, por ejemplo, hasta Nissan o hasta todas aquellas plantas, una ruta de camión urbano. Porque ellos lo que quieren es, al final de cuentas, tener su propio transporte privado que los lleve y que no se mezclen con otros empleados para que no se puedan decir cuáles son las condiciones salariales o laborales que tienen en cada una de las empresas. ¿Cuál es entonces la intención también? Cuando hablamos de un mercado, cuando hablamos de un libre mercado, el libre mercado es aquel que me permite competir en libertad
y entonces el gobierno es el que regula ese libre mercado. Y en esa regulación del gobierno, eso es lo que sí le toca hacer al gobierno, ¿no? Cuando hablamos de muchas cosas, que es que el gobierno no debe estar involucrado en esto otro, en eso sí, tiene que regular la libre competencia. La libre competencia ven algo tan básico como eso. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más y nosotros lo invitamos, por supuesto, a participar. Sabe que su voz es muy importante para nosotros. Nuestro WhatsApp 449-910-3508. Y cada uno de nosotros, pero sí podemos hacer algo en concreto. Creo yo que el gobierno del Estado debe de apostar a la creación de más y mejores empresas a través del impuesto que fue creado para eso, que es el impuesto de la nómina. Un impuesto que se creó única y exclusivamente para generar eso, más y mejores empleos. Un impuesto que debería ser rentable como todas las Entonces, empresas. ¿qué sugieres con este impuesto? Pues que se regrese al empresariado. Al día de hoy no está en el empresariado este impuesto, no está transparentado, se debe de transparentar y se debe regresar al 100% al empresariado. ¿Y tenías ser un dato utilizado de para el cuánto era lo que se empresario. recaudaba? Son alrededor de 700 millones de pesos lo que se recauda. Muchísimo viene de la economía formal. Entonces, además de generar más y mejores empresas que generen más y mejores empleos, necesitamos meter a la economía formal a todos aquellos que no lo están haciendo. Hay muchas empresas al día de hoy que no están pagando el salario, el impuesto sobre el salario, y deben de empezar a pagar. ¿Y estos 700 millones de pesos, si no están con los empresarios, en dónde están? Bueno, está en una bolsa en la que a lo mejor una parte se utiliza para empresarios, otra parte a lo mejor se usa para infraestructura. La verdad es que no lo sabemos, no sé si... O sea, no es transparente. No es transparente. Era transparente porque está en el FIADE, es el famoso FIADE. Sí, claro. Pero desde 2014 se sacó del FIADE y se metió al Fondo de Fideicomisos de Gobierno del Estado, y ya no existe un comité ciudadano que esté dando vigilancia a la recaudación de este impuesto, a ver cómo recaudar más y a cómo utilizarlo. Ahí tenemos un foco que puede hacer el gobierno importante para poder acelerar a las empresas. Definitivamente los empresarios debemos de ser más conscientes, debe haber más responsabilidad social en el tema de repartición de la riqueza. Eso es fundamental para poder generar un mecanismo que defienda el modelo económico. Hoy en día el modelo económico está en riesgo por una cantidad de pobres demasiado grande y por una brecha demasiado grande. Y por supuesto que eres parte responsable del empresariado y debe ser consciente el empresario. Pero el trabajador y las familias nos vamos a enfocar a generar mejores trabajadores desde el inicio. La madre de familia que hoy mandó a su hijo a la escuela, ¿cómo puede hacer que ese niño sea más competitivo? ¿Qué está viendo para que realmente aprenda idiomas? ¿Qué está haciendo para que realmente aprenda? El trabajador ¿qué está haciendo para capacitarse? ¿Cuántas horas después del trabajo le está dedicando al entretenimiento? ¿Cuántas a la educación? ¿Cuántas? Creo yo que todos podemos hacer algo para realmente sacar adelante ese país en uno de los mayores problemas que es el salario. A ver, Paco, nada más quiero regresarme en esto que mencionabas. Y ya lo habíamos tocado en alguna otra mesa. Sabíamos que este impuesto estaba en el FIADE, que hubo corrupción, que se saca de esto en el 2014, pero del 2014 a la fecha, ¿estamos hablando nuevamente de corrupción entonces? Pues estamos hablando de que no sabemos ni dónde está. Opacidad, sí. Opacidad. De inicio, antes de iniciar esta administración, se planteaba sobre un posible aumento a que se igualara al 3%, como lo es en otras entidades. Más bien se planteaba eliminarlo, sí. Pues Depende de quién lo planteara. Fíjate que el tema es que ya es un impuesto que está en todo el país, y te digo, somos de los estados en donde se sigue teniendo el porcentaje más bajo, que es del 2%. Uno de los incentivos precisamente para que las empresas vengan y se instalen en Aguascalientes ha sido esto es lo que se les ha estado comentando, en donde a diferencia de que si van y se instalan, por ejemplo, en Nuevo León, pagarán un 3% sobre el impuesto de la nómina. También uno de los incentivos que se maneja, perdón que te interrumpo, es, por ejemplo, si una empresa internacional venga, lo exentan de este impuesto. Dice, no te voy a cobrar este 2%. Pero el señor de la tienda, locales, el señor de la ferretería, ellos sí lo están pagando. Sí. Entonces también hay que evaluar ese tipo de estrategias y a ver a quiénes estamos apoyando, que entiendo que es del sexenio pasado. Así es. Pero definitivamente el decir, bueno, es que podría ser más, o sea, no se quejen porque podríamos ser más caro. No, espérate, podemos buscar casos muy exitosos como el de Chihuahua, donde el 100% de este impuesto está destinado a generación de empresas y seguridad a través de un comité ciudadano. Hay casos muy exitosos de este impuesto que yo creo que podemos implementar en Aguascalientes. Y hace unos momentos hablábamos precisamente de la opacidad que muchas veces pues, ha quedado en algunos de estos fondos que se supone son para apoyar a los empresarios y que con ello a su vez pudieran también dar mejores condiciones a los mismos trabajadores. ¿Cuál es la situación que tú percibes, Fernando? Pues sí, que esta opacidad no solo se da en este sentido de este programa tan sensible, que ha afectado a los empresarios y que aunque tenga una buena intención, pues su manejo ha sido muy faccioso. Pero también la opacidad empieza mucho tiempo atrás y si queremos entender que ahorita no es tan sencillo ya cambiar la cuestión salarial, al mismo Carlos Lozano Alatorre como encargado de desarrollo económico hace más de 20 años, pues le tocó definir la política salarial de Nissan. Y Nissan tenía la intención de pagar 3 veces más, ¿no? Pero se le impidió pues, para no distorsionar los salarios de las empresas locales en ese entonces, que recordemos también, estábamos en un mercado cerrado, tenían márgenes interesantes y pues lo pueden haber hecho. Y entonces el gobernador hoy plantea lo de la competencia laboral.
Entre mejor sea el trabajador, bueno, pues se lo van a empezar a pelear los empresarios a base de darles un mejor salario. Sin embargo, bueno, en ese momento se pudo haber hecho y ahorita tendríamos una inercia positiva y que eso lo facilitaría. Sin embargo, bueno, pues redujo el mercado salarial. Digo, en el mercado automotriz es claro que sí se gana 3 veces menos que incluso en el mismo territorio nacional y hasta 9 veces menos que en el mercado internacional. Entonces, bueno, de haber mantenido la dinámica que ya traían ellos, y eso sí lo pudo hacer el secretario de Desarrollo Económico, son políticas que sí se pueden desarrollar, hoy también se pueden hacer, pero ya no es tan fácil. Hoy sí ya la verdad es que el mercado está mucho más restringido, más complicado, y requiere de salvar otras barreras que ya hoy son complejas. Hoy sí me preocupa la cuestión salarial muchísimo porque pues, es la base del ingreso, del sustento de las familias y sobre todo del desarrollo equilibrado de una sociedad. Pero bueno, pues estamos prácticamente a punto de estar viviendo ya de golpe, si no es que ya estamos viendo en varios sectores de la economía 4.0. Digo, tú te dedicas a esto, ¿no? De la tecnología y la automatización, la vida en la nube, en fin, todos los procesos que hoy la robótica está sustituyendo laboralmente, pues empiezan a ser como un problema complejo a nivel mundial. Y aunque México y Latinoamérica vamos a la saga también en tecnología, pues nos va a alcanzar el destino. Y entonces sí, el trabajo básico, el fabril, manual, bueno, pues puede ser los procesos al menos más, vamos a decir, rutinarios, pueden ser sustituidos por una máquina, un robot. Y entonces sí, pues ya ni siquiera salarios, sino, sin embargo, ya no hay ni siquiera impuestos para las empresas. Hoy se discute si le cobran impuestos a los robots. Entonces, bueno, las economías más avanzadas tienen una dinámica que nos van a envolver tarde que temprano y nosotros todavía no resolvemos ni siquiera lo básico, que tenemos un rezago de décadas en esta cuestión salarial. Resarcir el salario de los trabajadores hoy, pues es un reto tremendo de los gobiernos, de la empresa y de la sociedad en su conjunto. O sea, nos vendimos tan baratos que cambiar a tener algo más de plusvalía hoy está más complicado. Y de hecho, el talento, pues hoy si se tiene en las empresas, pues no se quiere quedar en Aguascalientes. Se va incluso a otras plazas de la República Mexicana que pagan mejor o pues mejor buscan en el extranjero, donde pueden encontrar una mejor oportunidad salarial. El salario mínimo que ha sido tan traído y llevado en México, bueno, nada más en Los Ángeles, pues lograron pagar $17 la hora. ¿Va? Entonces eso ya distorsiona cualquier posibilidad salarial y por eso pues no va a haber muro que aguante que la gente siga buscando mejores oportunidades en otra parte, cuando aquí los gobiernos no han tenido las políticas públicas, ¿sí?, para facilitar en el empresariado pues el desarrollo de riqueza y de mejores salarios, mejores oportunidades de mercado, en fin. Hoy sí se tiene que hacer un rediseño total del sistema económico. La verdad es que todo está ya muy torcido y la verdad es que yo creo que hay que cortar algunas ramas y hay que sembrar a futuro, y estamos pensando en una perspectiva de al menos 30 años, otros nuevos modelos. Un modelo económico que ya se está agotando, pero que tenemos que seguir en él, que es el neoliberal, pues a transferirnos a un sistema de economía social de mercado que nos permita equilibrar los factores de la producción a lo ideal. Hoy hay distorsiones tremendas. El índice Gini que mide todo esto de las distorsiones, desigualdades, inequidades de ingresos en una población, pues marca que estamos pues, en 0.4 y pues todavía estamos muy lejos de, por ejemplo, en Dinamarca con un 0.2. ¿Va? Si se va acercando a 0 es mucho mejor la equidad perfecta, ¿va? Y si nos vamos acercando al 1, pues nos vamos separando. Entonces nos vamos pareciendo más a países africanos y a otro tipo de latitudes donde pues, hay un subdesarrollo en todos los sentidos. Y lo que pone en riesgo el modelo económico, Fernando, además, lo que pone en riesgo es que vamos a tener unas elecciones 2018 que el populismo nos puede acabar el modelo económico. Pues sí, porque además no hay propuesta. Bueno, ahorita el 2018 se ve bastante lúgubre porque no hay propuesta en ese sentido. O sea, y además la propuesta que se puede hacer más viable, pues es inexistente. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, los trabajos en Aguascalientes, los sueldos en Aguascalientes. ¿Qué tanto podemos avanzar en esta situación cuando hablamos de que hay un promedio de 302 pesos, que es el promedio entre los trabajadores formales de la entidad, mientras que tenemos una canasta básica que, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, es de 844 pesos. Y yo les decía desde hace un momento, habrá quienes digan ni siquiera llegó a esos 302 pesos el promedio, por supuesto.
Otro más dice, buenos días, hablan de productividad, salarios para los trabajadores, capacitación, etcétera, y han pensado en los sueldos de los maestros por honorarios del nivel superior. ¿Será justo un sueldo de 80 pesos por hora clase y sin tener ninguna prestación, así como queremos ser competitivos? Desde ahí, hablabas mucho de la educación y hay maestros que esto ganan, 80 pesos por hora. Que sigue siendo 10 día. veces más, ¿no? Sí. Lo que hay trabajadores que ganan por día. Buenos días, licenciada. Tengo una pregunta para tus invitados. ¿Cómo debe entenderse la palabra productividad? Porque muchos trabajamos más de 10 horas al día. Soy contador público con maestría en impuestos y no entiendo lo que es productividad. Ah, qué buena pregunta y qué bueno que la hace, ¿no? Creo yo que puede ser más productiva una persona que trabaja a lo mejor media hora al día que una que trabaje las 24 horas al día. La productividad no va ligada a la cantidad de horas que se trabaje. La productividad es qué tan rentable hace un trabajo, sea de una persona o de una máquina, ¿no? Que bien lo menciona Fernando, a una empresa. Es decir, con cierto esfuerzo que yo obtenga, ¿qué resultado tengo? Si tengo una cajita, meto esfuerzo, ¿qué resultado tengo? Mientras más resultado obtenga, con el menor esfuerzo es mayor productividad. Y la mayor productividad siempre se va a alcanzar con gente capacitada. Y déjame aquí ahondar en algo que Fernando mencionaba, que es bien importante. Esta visión que se está teniendo a nivel mundial, ya no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando que es algo el día de hoy. Es cierto, ya se está discutiendo el impuesto a los robots, porque los robots ya vienen a sustituir muchísimos procesos de manufactura, muchos más de los que nos imaginamos, pero también es cierto que existen muchas más profesiones que antes no existían. Hoy en día la gente se puede dedicar a cosas que a lo mejor hace 10, 15 o 20 años no se podía dedicar, que nuestros abuelos ni siquiera hubieran imaginado. Esto quiere decir que sí es cierto, va a haber robots que sustituyan a las personas, pero va a haber gente necesaria que programe esos robots, que diseñe esos robots, que instale esos robots, que le dé mantenimiento a esos robots. Entonces la productividad va ligada a cómo generamos más personas capacitadas que puedan hacer estos nuevos tipos de empleos que antes no se tenían previstos. En su acepción más mínima es hacer más con menos. Y bueno, ahorita también no es que se preocupe la planta productiva de manufactura con la cuestión de la robótica, sino la inteligencia artificial ya está metida, por ejemplo, en el sistema de seguros y finanzas, donde pues antes un cazabolsero o alguien que te da consejos de cómo invertir tu dinero en fondos, pues ya hoy lo hace un robot. También, sí, claro. Ya lo hace un robot, ya lo hace un sistema, ¿no? Entonces, claro. Y eso ya está en Alemania. Sí, un robot no necesariamente es una máquina de fierro, es un algoritmo, ¿no? Fernando, ¿se ha visto esa tendencia de formalizar a los trabajadores o de salir a la informalidad? No, sí, bueno, la intención gubernamental es ir formalizando, bancarizando, metiéndolos en orden, pero ha sido muy lento y muy ineficaz en el trabajo. La verdad es que si queremos mejorar los salarios, digo, el gobierno del Estado, los gobiernos municipales pueden hacer mucho, pero realmente el gobierno federal es el que tiene la batuta. La cuestión impositiva, ya lo decía uno de nuestros radioescuchas, bueno, pues el seguro social está tremendo. O sea, ¿cómo tú le quieres yo veo que hay empresarios que sí, yo quiero pagarle más, pero si le pago más al trabajador, tengo que pagarle más al seguro y eso no se ve reflejado ni en el servicio que da el seguro, ni en un beneficio para el trabajador. Entonces, pero a mí sí me afectan mis flujos de efectivo, me afectan mis estados financieros. Las políticas laborales, que por ejemplo, bueno, pues imagínate, tendríamos que estar pensando también en cosas un poquito más fuertes y atrevidas. Es decir, bueno, vamos a quitar, si en el caso del despido, los 3 meses, pero sí tenemos que impulsar un seguro de desempleo, ¿sí? Y entonces en ese momento el trabajador tiene que ser muy productivo, si no se puede ir del trabajo. Pero si se va, el Estado solidario lo subsidia, pero la empresa tiene posibilidad de pagarle más. ¿Va? No tiene esos costos, seguro social, despido, e incluso el seguro social me preocupa también bastante porque ha dejado, por ejemplo, en Aguascalientes salió una nota hoy de que ha dejado de prestar servicios con mucho mayores trabajadores registrados, etcétera. Está teniendo como en el 2007 el mismo número de servicios en vez de más. Entonces, no es que estemos mejorando la salud pública, sino que ahí está el seguro se ha ido restringiendo en su capacidad de otorgamiento de servicios. Entonces, eso afecta a la productividad laboral, afecta a la salud de los trabajadores. En fin, hay cuestiones como el ISR va a ser una cuestión impresionante. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno si pasa la reforma fiscal de Trump y baja 15% su impuesto sobre la renta ya? Aquí no nos va a quedar de otra más que seguirle la línea, que sería buenísimo. Oferta-demanda. Sí, pues no queremos que se nos vayan las empresas para Estados Unidos. Claro. Para retenerlas tenemos que bajar el ISR. Ojalá y no sea selectivo y nomás se lo bajen a las empresas transnacionales, sino que tenga que ser como los principios fiscales para todos, ¿no? Pero eso lo estaba pidiendo la iniciativa privada y nosotros toda la vida. Baja los impuestos,
hazlos mucho más transparentes, más eficientes. Simplifica los impuestos, simplifícalos. deja un solo IVA, pero entonces nos sale el populismo y dice que no, cuando todos realmente estaríamos pagando más, Exacto. más justo. Un impuesto al consumo, que sería mucho más sano. En fin, sí hay cosas que puede hacer el gobierno federal y que no ha estado haciendo y que, bueno, pues los sindicatos han dejado de hacer su labor. En fin, sí hay muchas trabas y el salario está ahí capturado, está secuestrado, que no puede avanzar. Y hoy, además, la situación global pues hace que sí sea complicado. O sea, ya no es tan fácil competir como lo era antes. Pero a ver, estamos casi por concluir. Me gustaría escuchar una última conclusión por parte de ustedes. Y tenemos que un minuto. En un minuto alcanzaríamos los tres. Arrancamos contigo, Paco. Rapidísimo, hacer cada quien lo que nos toca. Las familias, cuidar que los hijos sean los mejores estudiantes que puedan producir para México. Los trabajadores, no dejar de capacitarse. Los empresarios, empezar a pagar lo mejor que se puede y preocuparse por los trabajadores. Y el gobierno, facilitar la creación de más y mejores empresas. Esa es la solución, cada quien lo que nos toca. Osiel. Sí, me sumo a lo que comenta Paco, hacer cada quien lo que nos toca. Como gobierno debemos establecer las condiciones adecuadas para que sigan llegando empresas y que las empresas generen utilidades que al final las reflejen en los salarios de sus trabajadores. Y pues sí, que ya replanteemos y pongamos acción en un plan de futuro de al menos 30 años. Nosotros ya lo tenemos. Es un plan que incluye un sistema híbrido entre lo que ya tenemos y una economía social de mercado y que vayamos transitando rápidamente, con ganancias rápidas, pero bueno, con la vista en el futuro. No hay de otra. Bien, yo de verdad les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Un tema sin duda pues mucho más amplio que una sola hora, pero no quitamos el dedo del renglón. Francisco Ruiz, Osiel Guerrero y Fernando Carrillo, bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias por supuesto a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción de radio y televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.